Mi nombre es Isaías Holloway y tengo 70 años. Toda mi vida creí que si trabajabas duro y criabas bien a tus hijos, te ganarías una vejez tranquila. Estaba equivocado. La semana pasada, mi hijo André me llevó a un bar elegante. Cuando se apartó para atender una llamada, el joven camarero se inclinó hacia mí con los ojos abiertos por el miedo. Me dijo que mi hijo no estaba hablando por teléfono. Me dijo dónde estaba realmente André y con quién se estaba reuniendo. 5 minutos después, estaba trepando por la ventana del baño, con mis viejos huesos protestando a cada movimiento. Lo que vi en ese callejón oscuro me rompió el corazón, y luego lo llenó de una determinación fría y firme. Antes de contarte lo que pasó después, dime en los comentarios desde donde escuchas mi historia. Y no olvides dar me gusta y suscribirte si crees que la dignidad de una persona vale la pena defenderse, sin importar la edad. Mi visita había comenzado 2 días antes, cuando crucé por primera vez la puerta de la cocina de mi hijo. Era el lugar más limpio que había visto en mi vida. Y no lo digo como un cumplido. Era estéril. Todo era blanco brillante o gris frío, desde las encimeras de mármol, que parecían no haber visto nunca una miga de pan, hasta el silencioso refrigerador de acero inoxidable que se alzaba como una lápida. No había una sola foto familiar en su superficie, ni un imán colorido de algún viaje. Se sentía más como una sala de exposición de revista que como un hogar, un lugar donde la gente cocinaba comidas que olían a familia. Me senté en un taburete alto e incómodo, sintiendo que mis viejas botas de trabajo eran una mancha sobre el suelo reluciente. Mi nuera, Brooke, estaba acomodando una ensalada en un plato. Parecía una pieza de arte moderno, unas cuantas hojas verdes, unas rodajas de aguacate y un puñado de semillas. No estaba preparando la ensalada para comerla, le estaba tomando fotos con su teléfono, girando el plato de un lado a otro para atrapar la luz perfecta. «Tienes que capturar la autenticidad del momento», dijo al aire, con los ojos pegados a la pantalla. «La gente en línea ansía lo real». Me pregunté qué tenía de real una ensalada de $20 que nadie iba a comer. Bajé la mirada a mis propias manos, llenas de callos y cicatrices tras 50 años de trabajar con madera y acero. Eso era lo real. André entró entonces, sosteniendo 2 copas de vino. Dejó una frente a mí. «Prueba esto, papá», dijo. «Es un tinto francés, no como esas cosas baratas que sueles tomar». Empujé suavemente la copa hacia un lado. Mi esposa Annette nunca quiso alcohol en casa después de los problemas de su padre. André lo sabía. Tal vez lo olvidó, o tal vez ya no le importaba. «Papá, cuéntale a Brooke una de tus viejas historias», dijo André, tratando de llenar el silencio incómodo. «Cuéntale cómo construiste el taller desde cero». Empecé a contar la historia real, la de los primeros días, cuando teníamos que recoger restos de madera de obras en construcción porque no podíamos permitirnos comprar nueva. Le conté sobre la noche en que una tormenta casi arrancó el techo y cómo Annette y yo pasamos la madrugada entera con cubetas y lonas tratando de salvarlo. Eran mis recuerdos, los cimientos de nuestra familia. Y entonces recordé a mi viejo amigo Henderson, que me prestó $500 sin más garantía que un apretón de manos. André me interrumpió enseguida con una risita forzada. «Lo que papá quiere decir», dijo, «es que presentó un plan de negocio sólido y consiguió la inversión inicial de un ángel financiero que creyó en su visión». Luego miró a Brooke y guiñó un ojo. «Mi padre puede ser demasiado humilde a veces». Me quedé en silencio. No solo estaba cambiando mis palabras, estaba reescribiendo mi pasado. Estaba borrando la pobreza, el esfuerzo, la bondad de los amigos y convirtiendo mi vida en algo limpio y brillante para su nuevo mundo. «Me alegra que por fin vendieras el taller», continuó André, cambiando de tema. «Era una carga. Ahora por fin puedes relajarte y disfrutar de tu jubilación». «¿Una carga?». Llamó carga al legado de mi esposa, al lugar que había guardado 40 años de nuestro sudor y nuestras risas. Sentí el pecho apretado. Miré a mi hijo, intentando ver al niño que solía correr por ese taller con el cabello cubierto de aserrín. Pero ya no estaba.
En su lugar había un extraño que hablaba un idioma de dinero y apariencias que yo no comprendía. Después de cenar, cuando Brooke subió a lo que llamó su meditación nocturna, André puso un grueso fajo de papeles sobre la mesa frente a mí. El olor a tinta fresca y papel nuevo llenó el aire. «¿Qué es esto?», pregunté. «Solo unos documentos de inversión, papá», dijo con una voz demasiado suave. «Hablé con mi asesor financiero. Tiene un portafolio excelente para jubilados, cero riesgo, ganancias estables. Te garantizará estar cubierto de por vida, sin preocupaciones». Sacó una pluma costosa y pasó las hojas hasta la última, señalando una línea en blanco junto a mi nombre impreso. «Solo necesitas firmar aquí. Yo me encargo del resto». Miré los documentos. Debían ser unas 30 páginas, llenas de letra diminuta y términos legales que nunca había visto. «Déjame leerlo primero», dije, extendiendo la mano. Una sombra de molestia cruzó el rostro de André. Su sonrisa desapareció. «Papá, no tienes que hacerlo. Es complicado. Yo ya lo leí todo. Es bueno para ti, te lo prometo». «Hijo», dije con voz baja pero firme, «en 70 años no he firmado nada sin leerlo antes. No voy a empezar ahora». El silencio que siguió fue diferente. Ya no era incómodo, era pesado. Podía sentir su impaciencia, su frustración emanando de él. Estaba ocultando algo. Un hombre honesto nunca tiene prisa. Suspiró, molesto. «Está bien», dijo poniéndose de pie. «Pero no tardes demasiado. Las buenas oportunidades no esperan para siempre». Salió de la habitación, dejándome solo con los papeles y una sensación helada que empezaba a crecer en mi interior. Para aliviar la tensión, o eso dijo, André me llevó a un bar cerca de su casa. Pero no era un bar de verdad, no como los que yo conocía, con el suelo cubierto de aserrín y el camarero que sabía tu nombre. Este lugar era oscuro y elegante, con música suave que sonaba como un corazón latiendo despacio. El aire olía a perfume caro y a whisky que costaba más por copa de lo que yo ganaba en un día. Había jóvenes por todas partes, vestidos con ropa impecable, sus rostros iluminados por el resplandor azul de sus teléfonos. No reían a carcajadas, murmuraban, como si todos guardaran secretos sobre acciones y viajes de fin de semana que yo nunca podría imaginar. Me sentí como un fantasma de otra época, una fotografía en blanco y negro en un mundo de color digital. Vi a un muchacho, no mayor de lo que André era cuando fue a la universidad, presumir un reloj en su muñeca. Aquel reloj probablemente costaba más que el enganche de mi primera casa. La casa donde crié al hombre que ahora se sentaba incómodo a mi lado. André me pidió un jugo de arándano adornado con una ramita verde. No me preguntó qué quería, simplemente lo asumió. No dejaba de mirar su teléfono, deslizando el pulgar nerviosamente por la pantalla. No estaba allí conmigo. Su mente estaba a 1000 kilómetros. Después de unos 5 minutos de ese silencio tenso, su teléfono vibró. Lo miró con un alivio casi ofensivo. «Ah, rayos», dijo levantándose. «Es del trabajo. Un cliente importante del extranjero. Tengo que atender esto. Es urgente». No esperó mi respuesta. Solo me dio una palmada rápida en el hombro y caminó hacia la puerta. «Vuelvo enseguida», gritó. Pero yo sabía que no volvería. Me quedé solo en la barra pulida, un hombre de 70 años con camisa de franela, rodeado de un mundo al que ya no pertenecía, abandonado por mi propio hijo. El jugo caro sabía amargo en mi boca. Pasé un buen rato allí, mirando cómo se derretía el hielo en mi vaso. La música y las conversaciones se desvanecieron hasta volverse un murmullo distante. Sentí una presencia a mi lado y, al girar, vi al camarero. Era un joven de unos 25 años, de ojos vivos e inteligentes. Estaba limpiando la barra, pero no miraba el trapo, me miraba a mí. Lo había estado haciendo desde que me senté. «Disculpe, señor», dijo en voz baja, respetuosa. «No quiero molestarlo, pero ¿es usted el señor Holloway? ¿Isaías Holloway?» Me sorprendió.
Nadie en ese barrio sabía mi nombre. Yo era solo el viejo padre de André, un vestigio de un pasado que él quería enterrar. Lo soy, respondí con cautela. ¿Cómo me conoces? El joven dejó el trapo a un lado y se inclinó un poco más. La sonrisa profesional que ofrecía a otros clientes desapareció. En su lugar apareció algo genuino, real. Me llamo Leo, dijo. Mi madre es María. Trabajaba en la lavandería de la calle Octava hace años. Usted y su esposa, la señora Annette Holloway, iban todos los sábados. El nombre de mi esposa, pronunciado en ese lugar frío y desconocido, fue como un rayo de calor en el pecho. Annette. Habían pasado 2 años desde que la perdí, pero el dolor seguía siendo tan agudo como el primer día. Recordé a María, una mujer callada que trabajaba más duro que nadie. Recuerdo a tu madre, le dije con suavidad. Una buena mujer. ¿Cómo está? Leo sonrió, una sonrisa verdadera esta vez, que le llegó a los ojos. Está bien. Jubilada ya. Aún habla de la señora Holloway todo el tiempo. Hizo una pausa y su expresión se volvió más seria. Yo era un niño, pero recuerdo un invierno en que me dio una fuerte neumonía. Mi mamá no podía pagar la medicina y tenía miedo de perder el trabajo si faltaba. Su esposa se enteró de alguna manera. Llegó una tarde a nuestro apartamento con una bolsa llena de comida y el medicamento. Le dijo a mi mamá que no se preocupara por el trabajo esa semana. Solo la ayudó. Nunca pidió nada a cambio. Nunca se lo contó a nadie. Bajó la mirada y luego me miró de nuevo. Mi madre nunca lo olvidó. Yo tampoco. La señora Holloway era de las buenas. Escuchar a ese joven hablar de Annette con tanta gratitud fue como beber agua fresca tras una caminata bajo el sol. Me recordó el mundo que André había dejado atrás, uno donde la bondad no era una transacción, donde la gente se cuidaba entre sí. Era el mundo que Annette y yo habíamos construido. Por primera vez en todo el día, no me sentí un fantasma. Me sentí Isaías Holloway otra vez. Me sentí el esposo de Annette. Pero la expresión de Leo cambió. La calidez en sus ojos se desvaneció, reemplazada por una urgencia tensa. Miró rápidamente por encima del hombro, como temiendo ser visto. Sus movimientos se volvieron cortos, precisos. Dejó el vaso con un leve golpe que sonó como un disparo en el silencio. Entonces hizo algo que me sobresaltó, extendió la mano y me tomó del antebrazo. Su agarre no fue fuerte, pero sí firme, exigiendo toda mi atención. Escúcheme, señor Holloway, susurró con voz tan baja que tuve que inclinarme para oírlo. Tiene que escucharme con cuidado. Solo pude asentir, sintiendo el corazón acelerar. Su hijo André no está en una llamada de trabajo, dijo Leo apresuradamente. No está hablando con ningún cliente. Las palabras flotaron en el aire, confusas. Empecé a preguntar qué quería decir, pero él apretó un poco más mi brazo, haciéndome callar. Está en el callejón, allá atrás, continuó Leo, mirando hacia una puerta marcada solo personal. Está con un hombre de traje, un tipo que parece dedicarse a romper cosas. Los he visto antes. Es la tercera vez este mes. Mi mente trataba de alcanzar el sentido de sus palabras. Un callejón. Un hombre en traje. No tenía sentido, hasta que Leo añadió lo peor. No están hablando de inversiones, señor Holloway. Los escuché la semana pasada. Hablaban de su casa. De vender su casa y de su hijo. Sonaba asustado. El mundo pareció inclinarse. La calidez del recuerdo de Annette se desvaneció, reemplazada por un frío que me atravesó los huesos. Los papeles, la prisa por que firmara, la irritación de André cuando quise leer, todo encajó como un rompecabezas horrible. Mi hijo no trataba de ayudarme. Trataba de quitarme lo que era mío. El zumbido del bar se desvaneció hasta que solo pude oír el golpe frenético de mi corazón. Miré a Leo, y él vio en mis ojos que lo había comprendido. Me dio un último apretón en el brazo y luego se alejó,
fingiendo volver a limpiar la barra como si nada hubiera ocurrido. Pero todo había cambiado. Mi mente era un torbellino, pero mi cuerpo sabía qué hacer. No podía regresar. André vería la verdad en mi rostro, la herida abierta de su traición. Me levanté, dejando el jugo intacto sobre la barra, y caminé hacia los baños con paso firme. No temblé. No dudé. No miré atrás. El baño era pequeño, por suerte vacío. Había un solo cubículo, un lavabo y una ventana pequeña de vidrio esmerilado, alta en la pared del fondo. Era el tipo de ventana pensada para ventilación, no para escapar. Pero esa noche era mi única salida. Mi corazón golpeaba contra mis costillas, pero mi mente estaba extrañamente tranquila. El viejo que había entrado a ese pub ya no estaba. Ahora había un hombre diferente, un hombre impulsado por una ira fría y ardiente. Arrastré el pesado bote de basura bajo la ventana. Olía agrio, pero no me importó. Subí encima de él, mis rodillas protestando con cada movimiento. El pestillo estaba rígido por el óxido y la pintura. Por un momento pensé que no podría abrirlo. Puse todo mi peso sobre él, los nudillos raspando el marco. Cedió con un chirrido doloroso. El aire frío de la noche golpeó mi rostro. Me levanté con los músculos tensos, esforzándome. Cada gemido de mis articulaciones era una protesta, pero el fuego en mi interior era más fuerte que el dolor. Por un momento, quedé atrapado a medio salir, una imagen ridícula para cualquiera que me viera. Luego empujé con fuerza y caí al pavimento húmedo del callejón. Me quedé tendido un segundo, el impacto sacudiendo mis huesos, antes de incorporarme de un salto. Tenía que saber. Tenía que verlo con mis propios ojos. A la mañana siguiente fui el primero en despertar, pero no me levanté de la cama. Cuando André tocó mi puerta, esperé un largo momento antes de responder. Y cuando lo hice, mi voz sonó débil y delgada. No me siento muy bien, hijo, dije, forzando un tosido. Creo que hoy descansaré. Mis viejos huesos me están diciendo que baje el ritmo. Desde la puerta lo escuché hacer una pausa. Casi podía oír los engranajes girando en su cabeza. Luego su voz volvió, cargada de una preocupación falsa tan delgada como la pintura vieja. Oh, claro, papá. Quédate en la cama. Brooke y yo te llevaremos algo de desayuno. No quería su desayuno. No quería su preocupación. Lo que quería era que se fueran de la casa para poder pensar. Una hora después, Brooke entró con una bandeja. Contenía un pequeño tazón de avena y un vaso de jugo de naranja. Estamos tan preocupados por ti, y que, dijo, con voz empalagosa, artificial. Es importante escuchar a tu cuerpo a tu edad. A mi edad. Las palabras estaban pensadas para sonar preocupadas, pero ahora las escuchaba como lo que eran, un desdén. Una manera de decir que era frágil, poco confiable, quizás incluso un poco senil. Interpreté mi papel. Tomé unos pequeños bocados de avena y le dije que estaba deliciosa, aunque sabía a pasta de empapelar. André apareció en el umbral, ya vestido con un traje que probablemente costaba $1000. Tómatelo con calma hoy, papá, dijo. No te preocupes por nada, especialmente por esos papeles complicados. Te prometí que me encargaría de todo. Sonrió, pero sus ojos eran agudos, analíticos. Me estaba observando, evaluando mi reacción. Cada palabra que pronunciaba ahora tenía un doble sentido. Tómatelo con calma, significaba no desconfiar. No te preocupes, significaba no pensar demasiado. Me encargo de todo, era una amenaza. Asentí lentamente, mirando mi tazón. Gracias, hijo, murmuré. Soy afortunado de tenerte cuidándome. La mentira se sentía como veneno en mi lengua, pero la tragué. Tenía que hacerlo. Era la única forma de descubrir hasta dónde llegaba esta traición. En cuanto escuché el clic de la puerta principal, mi actuación terminó. Ya no era un anciano cansado. Era un cazador, y mi presa acababa de salir de la casa.
Mis manos temblaban, pero mi mente estaba clara. Solo había una persona en quien podía confiar. Encontré mi vieja tablet, la que André me había regalado hace 2 años por Navidad, diciéndome que me ayudaría a mantenerme conectado. Apenas la había usado, pero sabía cómo hacer una llamada. Busqué su número en mis contactos y presioné el botón. El teléfono sonó 2 veces antes de que ella respondiera. Su voz era tal como la recordaba, fuerte, aguda y sin espacio para tonterías. Imani Vance hablando. Imani, dije, mi voz ronca. Soy Ike Holloway. Hubo una breve pausa al otro lado y luego su tono se volvió cálido de inmediato. Ike. Santo cielo, ha pasado demasiado tiempo. ¿Cómo te mantienes, viejo amigo? No hablábamos desde el funeral de Annette. Ammani y mi esposa habían sido amigas durante décadas, desde que ambas eran jóvenes luchando por proyectos comunitarios. Ammani se había convertido en abogada, feroz, pero nunca olvidó de dónde venía. Estoy resistiendo, Ammani. Pero necesito tu ayuda, dije, yendo directo al grano. Se trata de André. El calor en su voz se reemplazó por un enfoque profesional. ¿Qué hizo? Respiré hondo. Quiere que firme unos papeles. Los llama documentos de inversión. Dice que son para asegurar mi jubilación. Miré la gruesa pila de documentos sobre la mesita de noche. Se sentía como una serpiente enroscada, esperando. Pero tenía prisa, Ammani. Una prisa real. Y algo no me daba buena espina. No le conté todavía sobre el pub, el callejón ni Leo. Necesitaba hechos primero. Ammani guardó silencio un momento, procesando. Me conocía. Sabía que no era un hombre que entrara en pánico por nada. Está bien, Ike, dijo, su voz completamente profesional. No firmes nada. ¿Me escuchas? Ni siquiera tu nombre en una servilleta. ¿Puedes enviarme esos papeles? ¿Cómo? Pregunté. No puedo salir de aquí a enviarlos. ¿Ese hijo tuyo todavía te tiene usando la tablet que te dije que consiguieras? Sí, respondí. Bien. La cámara de ese aparato es mejor de lo que crees. Te enviaré mi correo electrónico privado. Quiero que tomes una foto clara de cada página de ese documento. Cada página, Ike. Asegúrate de que las esquinas estén planas y la luz sea buena. Luego envíalas por correo. ¿Puedes hacerlo? Sonaba complicado, pero la determinación en su voz me dio fuerza. Puedo hacerlo, dije. Buen hombre, replicó. Envíamelos tan pronto como puedas. Ajustaré mi agenda. Ike, ten cuidado. Si tu instinto te dice que algo anda mal, escúchalo. Tu instinto ha tenido razón durante 70 años. Colgamos. Un momento después, un mensaje con su correo apareció en mi pantalla. Tomé la pila de papeles, con manos sorprendentemente firmes, comencé mi trabajo. Uno por uno, puse cada hoja plana sobre la colcha, usando la lámpara de noche para iluminar, y tomé una foto. Todo el tiempo me sentí como un espía en la propia casa de mi hijo, y el pensamiento era una píldora amarga de tragar. Pero seguí. Esto ya no era solo por mí. Era por proteger la casa que Annette y yo habíamos construido, el legado que debíamos dejar atrás. Cuando envié la última foto, el silencio de la casa me aplastó. Era un silencio distinto. Antes había sido incómodo, ahora estaba cargado de secretos. Esperar la llamada de Ammani era lo más difícil. No podía simplemente quedarme sentado en la habitación de invitados mirando las paredes. Tenía que moverme. Bajé a la cocina a buscar un vaso de agua. Mis pies descalzos caminaban silenciosos sobre el frío y pulido suelo. Abrí un cajón buscando un vaso simple, no una de esas frágiles copas de vino que usaban. Era un cajón de los que tienen todas las casas, pero el suyo estaba ordenado, lleno de pilas de baterías, ligas, menús de comida para llevar y debajo de todo, un montón de sobresujetos con una gruesa liga. Mi mano dudó solo un segundo antes de levantarlos. No eran correspondencia basura.
Eran de compañías de tarjetas de crédito, de un concesionario de autos, de un grupo de préstamos privados que nunca había escuchado. Saqué el primero cuidadosamente. Las palabras estaban impresas en rojo intenso. Aviso final. Mi sangre se heló. Saqué otro. Pago vencido. Otro más. Pago inmediato requerido. Era una pila de vergüenza, testimonio de una vida vivida con dinero prestado y tiempo prestado. Esta casa perfecta no era un hogar. Era un escenario. Y los accesorios eran falsos. Volví a colocar las cartas exactamente como las encontré y cerré el cajón. Mis ojos recorrieron la sala, pero ahora la veía diferente. Observé la gran pintura colorida en la pared. Desde lejos parecía impresionante. Pero al acercarme descubrí que no era una pintura, sino una impresión comprada en línea, estirada sobre un marco para parecer real. No había textura, no había vida. Me acerqué al estante donde Brooke exhibía uno de sus bolsos de diseño como una pieza de arte. Lo levanté. Toda mi vida trabajé con mis manos. Sé cómo se sienten los materiales de calidad. Conozco el peso y el olor del cuero verdadero. Esto no lo era. Se sentía delgado, plástico, sin vida. Una imitación barata, una mentira diseñada para impresionar a quienes no sabían. Vi el elegante reloj de André sobre su escritorio en el pequeño rincón de oficina. Lo levanté. Era liviano, demasiado liviano. Se sentía hueco, como un juguete. Todo, desde el arte en las paredes hasta el reloj en su muñeca, era una ilusión cuidadosamente construida. Mi hijo no estaba solo en problemas, estaba ahogado. Él y su esposa vivían en una casa de naipes, y estaban a punto de derribar mi propia casa, lo único real que nos quedaba. Justo entonces, mi tablet vibró sobre la encimera de la cocina. Era Imani. Mi corazón se me saltó al pecho. El tiempo de esperar había terminado. Era hora de respuestas. Tomé la tablet en el primer aviso. Mi reflejo me devolvió la mirada desde la pantalla oscura, un anciano con miedo en los ojos. Deslicé la pantalla y la puse en mi oído. «Ike, Imani», dijo ella, su voz fría. He leído cada página 2 veces. Contuve la respiración. Podía escuchar el susurro de los papeles al otro lado. «Tu hijo es un mentiroso», dijo. No hay bondades en sus palabras, solo brutal y escalofriante honestidad. Estos no son documentos de inversión. No hay portafolio para jubilados. No hay fondo que asegure tu futuro. Todo es mentira, Ike. Una completa y absoluta invención. El suelo pareció desvanecerse bajo mis pies. Tuve que agarrarme del borde de la encimera para mantenerme firme. ¿Qué? ¿Entonces qué es? Balbuceé. Es una escritura de renuncia, dijo Imani, pronunciando cada palabra lentamente, como un juez dictando sentencia. ¿Sabes lo que significa eso? No, susurré. Significa que estás cediendo tu propiedad. Estás entregando tu casa, la casa en la que tú y Annette vertieron sus vidas, a André voluntariamente por la suma de $1. Está escondido en la página 17, en un párrafo lleno de jerga legal, diseñado para hacer que tus ojos se desenfoquen. Es una trampa, Ike. La más antigua y cruel. No podía hablar. La garganta se me cerró. Los pulmones vacíos. Mi casa. El jardín de Annette. El columpio del porche donde nos sentábamos en las noches de verano. Las paredes que habían guardado nuestras risas y lágrimas. Estaba intentando robarlo todo. Una vez que firmes esto, y que, estará hecho, la voz de Imani cortó la neblina en mi cabeza. Es legalmente vinculante. Le estarías dando todo voluntariamente. No tendrías hogar, ni bienes, ni nada. Podría sacarte a la calle al día siguiente y no habría nada que pudiera hacer para detenerlo. Él no está asegurando tu futuro, ¿y qué? Está intentando robarlo para su propio beneficio. Me hundí en uno de los fríos y duros taburetes de la cocina. La hermosa, estéril habitación parecía girar a mi alrededor.
Pensé en André siendo un niño, llorando en mis brazos tras caerse de la bicicleta. Pensé en el orgullo que sentí en su graduación universitaria. Pensé en todos los sacrificios que Annette y yo hicimos por él, todo el amor que vertimos en nuestra familia. Y así era como nos pagaba. Esta era su gratitud. El shock fue tan profundo que fue más allá de la tristeza, más allá del corazón roto. Se asentó en mis huesos como un peso frío y pesado. El tipo de quietud que precede a un huracán. Ammani seguía hablando, contándome opciones legales y posibles pasos a seguir. Pero ya no escuchaba realmente. Solo veía mi reflejo en la pantalla negra de la tablet. El miedo había desaparecido de los ojos del anciano. Había sido reemplazado por algo más, algo duro, algo implacable. La tormenta había llegado. Cuando regresaron a casa esa tarde, la guerra psicológica comenzó. No empezó con un estruendoso enfrentamiento, sino con ataques silenciosos e insidiosos diseñados para hacerme dudar de mi propia mente. Estaba sentado en la sala leyendo un libro cuando André entró. «Hola, papá. Solo quería decirte que puse tus llaves en el tazón de cerámica junto a la puerta», dijo, tono casual. «Así siempre sabrás dónde están. No queremos que las pierdas». No las había perdido. Estaban en la pequeña mesa junto a mi silla, donde siempre las ponía. Él las había movido. Era un pequeño detalle, un cambio mínimo en mi entorno, pero era un mensaje: yo controlo aquí, tú no. Al día siguiente, la situación escaló. En el desayuno, mencioné que necesitaba llamar a mi viejo vecino Jorge para preguntar por su esposa. Brooke miró a André con una expresión de preocupación exagerada. «¿Y qué, cariño?», dijo, su voz rebosante de lástima. «¿No recuerdas que André te dijo ayer? La esposa de Jorge falleció hace 6 meses. Estábamos tan preocupados por cómo recibirías la noticia». Los miré fijamente. Hablé con Jorge la semana pasada. Su esposa Marta estaba bien. Había ganado el segundo lugar en la competencia local de repostería, pero ambos me miraban con tanta simpatía convincente, con una tristeza tan dulce, que por un instante una terrible ola de duda me atravesó. ¿Me habré imaginado la llamada? ¿Mi mente me está jugando una mala pasada? Vi un destello de triunfo en los ojos de André antes de que lo cubriera con un suspiro. «Está bien, papá», dijo, palmando mi mano. «La memoria es traicionera. Estamos aquí para ti». Intentaban construir una jaula alrededor de mi mente, y las barras eran mi propia duda. Comenzaron a ocultar cosas. Mis gafas de lectura desaparecían del buró y aparecían dentro del refrigerador. Mi billetera desaparecía del bolsillo de mi chaqueta solo para que Brooke la encontrara en el azucarero. Cada vez que intercambiaban miradas preocupadas, me trataban como a un niño que no podía ser confiable. El ataque más cruel, sin embargo, vino del teléfono de Brooke. Aquella noche la vi escribiendo con furia, una pequeña y triste sonrisa en su rostro. Unas horas más tarde, mi tableta vibró con una notificación. Un amigo de mi antiguo vecindario había compartido una publicación de la página pública de Brooke. Era una foto mía tomada esa misma mañana, cuando no me daba cuenta. Estaba sentado junto a la ventana, y la luz me mostraba cansado, perdido. El pie de foto era una obra maestra de crueldad pasiva y agresiva. Es uno de los viajes más difíciles que una familia puede enfrentar. Cuidar de un padre que se va apagando lentamente. Algunos días son más claros que otros. Atesoramos cada momento lúcido, cada recuerdo que todavía puede retener. Es desgarrador ver al hombre que antes era tan fuerte confundirse con las cosas más simples, pero lo enfrentamos con amor y paciencia. Tan agradecida por mi increíble esposo, por ser un pilar durante este difícil tiempo. Lo cerró con una serie de hashtags: almohadilla cuidado al adulto mayor, almohadilla viaje familiar, almohadilla conciencia de la demencia, almohadilla amo mi papá, almohadilla manteniendo fuerza. Estaba pintando una narrativa pública. Contándole al mundo que Aisae Hoyowai estaba perdiendo la cabeza. Estaba creando una historia que haría que cualquiera, incluso un juez, cuestionara mi competencia.
Cualquier protesta que hiciera solo parecería un síntoma de la confusión que ella describía. Leí la publicación y una rabia tan pura y fría me llenó que quemó cualquier tristeza que quedara. No solo intentaban robar mi casa. Intentaban robar mi identidad. Intentaban borrarme, convertirme en un anciano debilitado antes de que siquiera me hubiera ido. Cerré la tableta. Miré al otro lado de la habitación, donde ellos veían la televisión, como la familia perfecta y atenta, y dejé que un leve gesto confuso y vacío se asentara en mi rostro. Si querían que fuera un anciano olvidadizo, eso era exactamente lo que sería. Jugaría su juego. Sería el mejor anciano confundido que jamás hubieran visto. Y desde dentro de la jaula que ellos habían creado, encontraría la manera de destruir todo su mundo. Me adentré en su narrativa. Abracé el papel que habían escrito para mí. A la mañana siguiente, bajé a la cocina y le pregunté a Brooke qué día era. «Es miércoles, ¿y qué?», dijo pacientemente, como si hablara con un niño pequeño. Asentí, serví una taza de café y me senté a la mesa. 5 minutos después, levanté la vista de mi taza y pregunté a André. «Hijo, ¿qué día es hoy?». Él y Brooke intercambiaron una mirada. Era una mirada de confirmación, de victoria compartida. Su teoría sobre mi mente en decadencia estaba funcionando. «Es miércoles, papá», dijo André, con voz lenta y suave. «Tal como Brooke te dijo». Miré hacia la mesa, fingiendo confusión. Por dentro, era un resorte enrollado. Cada palabra condescendiente, cada mirada de lástima, era combustible. Pensaban que estaban construyendo una jaula, pero en realidad me estaban dando la llave. Un anciano olvidadizo es invisible. Es inofensivo. Es alguien con quien se puede hablar libremente porque se asume que no entenderá ni recordará. Y así me volví invisible. Comencé a hablar conmigo mismo, murmurando en voz baja. Me detenía en medio de una habitación durante 1 minuto entero, como si hubiera olvidado por qué entré. Pasé una tarde tratando de descifrar el complicado control remoto del televisor, presionando los botones incorrectos, haciendo que la pantalla destellara colores extraños, hasta que André se acercó con un largo suspiro de paciencia y puso un canal de naturaleza para mí. «Aquí tienes, papá», dijo. Bien simple. Mientras fingía estar fascinado por un programa sobre aves migratorias, en realidad estaba escuchando. Escuchaba sus llamadas telefónicas susurradas sobre tasas de interés. Escuchaba a Brooke quejarse del costo de su próximo viaje a Aspen. Escuchaba a André en una llamada con el hombre del callejón, diciéndole que faltaban solo unos días. Mi padre no está del todo presente. Solo es cuestión de encontrar el momento adecuado. Se estaban descuidando. Su confianza los estaba volviendo imprudentes. Veían a un anciano frágil en una silla, pero no veían al hombre dentro de mí. No veían al hombre que estaba juntando su desesperación, sus mentiras, sus debilidades. Caminaba arrastrando los pies. Derramé un poco de café y miré la mancha con ojos grandes e inocentes. Dejé la boca entreabierta mientras miraba la televisión. Me convertí en un fantasma en su casa, un mueble con el que tenían que sortear. Y mientras tanto, observaba, escuchaba, esperaba. Ya no era solo la víctima de su plan. Me había convertido en parte de él. Era el tonto en su obra, y me aseguraría de que mi actuación fuera lo suficientemente convincente para llevarlos directamente a su propia ruina. Pensaban que mi mente era una página en blanco. No tenían idea de que la estaba usando para escribir su acto final. Las noches eran las más difíciles. La casa caía en un silencio absoluto alrededor de la medianoche, pero yo permanecía despierto durante horas, con la mente acelerada. En la tercera noche de mi actuación, esperé hasta escuchar el suave clic de la puerta de su dormitorio, seguido del bajo zumbido del aire acondicionado. Les di otra hora para estar seguro. Luego, silenciosamente, me levanté de la cama. La tableta estaba sobre la mesita, su pantalla era un espejo negro. Se sentía ajena en mis manos, un dispositivo del mundo de André. Pero esa noche era mi única herramienta,
mi única arma. Me deslicé hacia el baño de invitados, cerré la puerta sin hacer ruido y me senté al borde de la bañera. El tenue resplandor de la pantalla era la única luz. No conocía el nombre del hombre del callejón, así que empecé con lo que sí sabía. Escribí el nombre de Andre y el de su firma financiera. El primer resultado fue la página web de la empresa. Brillante y profesional, llena de fotos sonrientes de Andre y testimonios de clientes felices y promesas de crecimiento seguro y libertad financiera. La cara pública, la mentira hermosa y meticulosamente construida. Sabía que la verdad estaba enterrada más profundo. Abrí una nueva pestaña de búsqueda. Esta vez escribí de nuevo el nombre de André, pero agregué otras palabras que había escuchado, palabras que sospechaba: deuda, demanda, pérdida de inversión, queja. Durante mucho tiempo no encontré nada. Solo más artículos alabando su empresa, más enlaces a sus perfiles sociales perfectos. Era como una fortaleza digital. Pero fui paciente. Pasé 50 años aprendiendo a encontrar el punto débil de un pedazo de madera. Lo encontraría aquí también. Seguí desplazándome página tras página, excavando más allá de la superficie pulida. Y entonces lo encontré. Un enlace a un foro en línea oscuro para inversores. La publicación tenía 2 años. El título era simple: Advertencia sobre Holloway Financial Group. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Hice clic en el enlace. Un usuario, un hombre que sonaba como un profesor jubilado, escribía sobre cómo había perdido toda su pensión en un fondo tecnológico de alto riesgo que la empresa de Andre había recomendado. Lo llamaba un buen orador, un depredador que apuntaba a clientes mayores. La publicación terminaba con una pregunta: ¿alguien más ha sido estafado por este tipo? Debajo había docenas de respuestas, historias tras historias. Una viuda que perdió el seguro de vida de su esposo. Una pareja joven que perdió el pago inicial de su casa. Era un cementerio de sueños rotos, todos conectados a mi hijo. Busqué el nombre del fondo mencionado. Aparecieron más resultados, artículos sobre su colapso repentino, acusaciones de mala gestión. Esto no era un error pequeño. Era una catástrofe. En uno de los hilos más largos, un usuario mencionaba lo ocurrido después del colapso del fondo. Escribió sobre prestamistas agresivos que empezaron a ofrecer préstamos de rescate a inversores desesperados que lo habían perdido todo. Mencionaba una empresa en particular, con un nombre que sonaba a amenaza: Apex Holdings. Escribí Apex Holdings en el buscador. Los resultados eran diferentes. La página no era brillante. Era minimalista, intimidante. Sin caras sonrientes. Y en la página de nuestro equipo, lo vi. Era el hombre del callejón. Su foto profesional, fría, directa. Tenía los ojos de un tiburón. Se llamaba Silus Thorne. Ahora lo tenía. Abrí una última pestaña de búsqueda. Escribí Andre Holloway y Silus Thorne. Y la fortaleza se derrumbó. Encontré registros públicos, gravámenes sobre los activos de Andre, acuerdos de préstamo con intereses altos y cláusulas de penalización asombrosas. Vi los números, las cadenas de ceros que representaban el agujero que mi hijo había cavado para sí mismo. Era una deuda tan grande, tan aplastante que me revolvió el estómago. Finalmente entendí. El reloj falso, el bolso de imitación, la desesperada necesidad de mantener las apariencias. No solo estaban viviendo más allá de sus posibilidades. Estaban siendo cazados. Silus Thorne era el cazador y mi hijo su presa. Y el precio por la libertad de mi hijo, la garantía de su montaña de mentiras, era mi casa, mi hogar, la casa de Annette. Lo único real que nos quedaba en este mundo. La última pieza del rompecabezas encajó. Apagué la tableta y el pequeño baño quedó sumido en la oscuridad. Me senté en el borde de la bañera durante mucho, mucho tiempo, solo con la verdad. El shock había desaparecido. La tristeza también. Solo quedaba una claridad fría y dura. Sabía contra qué me enfrentaba y sabía con absoluta certeza qué debía hacer.
Me senté en la bañera negra, el frío del porcelanato calando mis viejos huesos. Pero no lo sentí. Lo veía todo con una claridad terrible, una imagen completa tejida a partir de susurros en un pub, documentos en una pantalla y la sensación de un bolso de cuero falso. No era solo la historia de un hijo codicioso que intentaba engañar a su padre. Era más feo que eso. Era una historia de miedo. Vi a André, mi brillante hijo, volando demasiado cerca del sol. Vi sus promesas incumplibles, jugando con los ahorros de otros, con el futuro de viudas y maestros jubilados. Vi el momento en que todo se desplomó, el colapso del fondo tecnológico, el pánico que siguió. Y luego vi al tiburón acechando en el agua. Silus Torne. No solo ofrecía préstamos. Ofrecía un salvavidas que secretamente era una soga. Mi hijo, aterrorizado y avergonzado, la agarró. Hizo un trato con un diablo para ocultar su fracaso. El auto de lujo, la casa estéril y blanca, la vida de fantasía de Brooke en redes sociales. Todo era una actuación desesperada. Un espectáculo para convencer al mundo, y tal vez a ellos mismos, de que aún ganaban, aunque el agua les llegara al cuello. No eran genios. Eran niños aterrorizados atrapados en una prisión costosa que ellos mismos habían construido. Y mi casa, mi verdadera casa sólida y pagada, era el rescate. Era el precio para mantener al tiburón lejos de devorarlos vivos. Esta revelación no me hizo perdonarlo. No, la traición era demasiado profunda, demasiado calculada. Pero cambió la forma de mi ira. Ya no luchaba solo contra la codicia de mi hijo. Luchaba contra su debilidad, su cobardía, la podredumbre moral que se había instalado cuando decidió sacrificar a su propio padre para salvarse de las consecuencias de sus acciones. Era un animal acorralado, y los animales acorralados son los más peligrosos. No era menos una amenaza, pero también era una tragedia. Mi hijo no era un monstruo. Solo era un hombre débil que había tomado la decisión de un monstruo. Y yo, su padre, era quien debía enfrentarlo. El primer rayo de amanecer pintaba la ventana de gris cuando llamé a Ammani de nuevo. No había dormido. Dormir era un lujo que no podía permitirme. ¿Y qué? ¿Qué pasa? Respondió, su voz alerta, como si me hubiera estado esperando. Sé por qué lo está haciendo, Ammani, dije, en un susurro. Es peor de lo que pensamos. No es solo codicia. Pasé los siguientes 10 minutos contándole todo. El fondo tecnológico colapsado, los inversores arruinados, Apex Holdings, Silus Torne, la montaña de deuda. Le hablé del reloj falso y del montón de avisos de pago ocultos en el cajón. Pinté el cuadro de la vida hueca y desesperada que mi hijo había construido. Ella escuchó sin interrupciones, una habilidad que la hacía una abogada brillante y una amiga aún mejor. Cuando terminé, lo único que se escuchaba era su respiración tranquila y constante. Así que no es solo un mentiroso, dijo finalmente, con voz dura. Es un animal acorralado. Eso es más peligroso. Mucho más peligroso. ¿Cuáles son nuestras opciones? Legalmente, lo tenemos completamente acorralado, explicó Ike. Lo que está haciendo se llama abuso financiero de ancianos. Con la escritura de renuncia como evidencia y el contexto de su deuda, podríamos construir un caso criminal por fraude. Podría ir a prisión. Una prisión larga. La palabra me golpeó como un puñetazo físico. A pesar de la rabia, a pesar de la traición, la idea de que mi único hijo estuviera tras las rejas era un dolor que no podía soportar. Había destruido mi confianza, pero seguía siendo mi sangre. Seguía siendo el hijo de Annette. No, dije, la palabra salió antes de que siquiera pensara. No prisión. No puedo hacerle eso. Tiene que haber otra manera. Una manera de detenerlo, de salvar la casa, sin destruir lo que queda de él. Hubo otro largo silencio en la línea. Casi podía oír a Ammani pensando, evaluando sus movimientos legales. Si no usamos la amenaza de cargos criminales, y que nuestro margen de maniobra es limitado, dijo con suavidad. Él tiene las cartas emocionales.
Es tu hijo. Sus palabras eran un callejón sin salida. Y por un momento sentí una ola de desesperación. Pero luego surgió un recuerdo, atravesando la niebla de mi ira y agotamiento. Era un recuerdo de Annette en su última semana, sentada en nuestro porche. Estaba frágil, pero sus ojos estaban claros como siempre. Tomó mi mano. —¿Y qué? —dijo, con voz suave. Si André alguna vez se mete en problemas de verdad, del tipo de problemas que su orgullo no le permite admitir, hay algo que necesita saber. Debajo de nuestra vieja cama, la que compramos después de casarnos, hay una vieja caja de hojalata llena de recetas de mi abuela. Pero hay algo más allí, también. Mi seguro. En ese momento lo había descartado como el divagar de una mujer enferma. Un seguro. Pero ahora, Ammani, dije, con la voz repentinamente llena de energía. Annette me habló de una caja de hojalata bajo nuestra cama. No sabía qué significaba, pero era un hilo suelto. Y ahora era lo único que tenía. Esa tarde, puse en marcha mi plan. Salí de mi habitación y encontré a André en su oficina, mirando fijamente la pantalla de su computadora. Me apoyé en el marco de la puerta, asegurándome de parecer un poco inestable en mis pasos. Hijo, dije, con voz suave y melancólica. He estado pensando en tu madre. Giró su máscara profesional, reemplazada instantáneamente por una expresión de cautelosa preocupación. ¿Qué pasa con ella, papá? Hay algunas cosas, dije, mirando hacia la distancia. Algunas de sus cosas viejas, sus álbumes de fotos, esa pequeña caja de música tonta que le regalé en nuestro primer aniversario. Siguen en la casa. Siento que necesito verlas, sostenerlas. Dejé que mi voz se quebrara apenas en la última palabra. Lo observé cuidadosamente. Vi el cálculo en sus ojos. Pensó que era un signo de debilidad sentimental, otro síntoma de mi decadencia. Una oportunidad. Por supuesto, papá, dijo, su voz suave como la miel. Claro que podemos ir mañana. No, dije un poco demasiado rápido. Suavicé mi tono. No, hijo. Siento que necesito ir ahora. Por favor. Simplemente, es importante. Aceptó. Sabía que lo haría. En su mente, llevar al anciano confundido por un paseo por la memoria solo lo haría más maleable, más dispuesto a firmar esos papeles. El viaje a mi antiguo vecindario fue silencioso. André puso un poco de jazz suave, el tipo de música que nadie escucha realmente. Miré por la ventana mientras los relucientes rascacielos y cafés modernos de su mundo daban paso a las conocidas casas de ladrillo y los viejos robles de los míos. Ha cambiado mucho, ¿verdad? Dijo André, rompiendo el silencio. Todos estos lugares viejos están siendo comprados. Los valores de las propiedades se disparan. Hiciste bien en mantener tu casa tanto tiempo, papá. Solo asentí. Creyó que hablaba de bienes raíces, pero escuché el verdadero significado. Hiciste bien en mantenerla para mí. Tu madre amaba esta calle, dije en voz baja, sin mirarlo. Conocía a cada vecino, cada gato callejero. Era una gran mujer, dijo André, con palabras huecas y ensayadas. Siempre quería lo mejor para nosotros. Sí, lo hacía, respondí, girando para mirarlo por primera vez. Siempre pensaba en el futuro, siempre asegurándose de proteger a la familia. Sonrió por completo, sin notar la advertencia en mi voz. Pensó que estaba recordando el pasado. No tenía idea de que le estaba mostrando su futuro. Cuando André abrió la puerta principal, el aire que me recibió era el aire de mi propia vida. Era el olor del polvo de madera antigua bailando en el sol de la tarde y el tenue perfume del pulidor de muebles de limón de Annette. Era el olor del hogar. Después del frío y estéril silencio de la casa de André, este silencio era diferente. Era un silencio pacífico, lleno de recuerdos. Cada crujido del piso bajo mis pies era un saludo familiar. Vi la leve marca en la pared donde André, de 7 años, había estrellado su camión de juguete.
Vi el desgaste en el sillón donde Annette solía sentarse a leer durante horas. Esta casa no era solo un edificio. Era un registro vivo de nuestro amor, nuestras luchas, nuestro mundo entero. André me seguía, impaciente, revisando su teléfono. No veía lo que yo veía. Para él, esto era solo una propiedad antigua, un conjunto de activos. Para mí, era tierra sagrada. Me dirigí directamente a nuestro dormitorio. Estaba exactamente como lo habíamos dejado. La vieja colcha que la abuela de Annette había hecho seguía doblada cuidadosamente sobre la cama. La cama misma, el primer mueble que compramos juntos, parecía pequeña pero robusta. Nos había sostenido a través de enfermedades y salud, discusiones y reconciliaciones durante casi 50 años. No dudé. Me arrodillé, ignorando el agudo protesto de mis articulaciones. El espacio bajo la cama estaba oscuro y polvoriento. Extendí el brazo hacia la penumbra, mis dedos buscando. Y entonces lo sentí, el frío y liso metal de la vieja caja de hojalata. Era un objeto simple, decorado con rosas pintadas que se habían desvanecido con el tiempo. Annette solía guardar en él las tarjetas de recetas de su abuela. Al sacarla a la luz, mi corazón latía con fuerza. Pesaba más de lo que recordaba. Esa caja era más que recuerdos. Era un mensaje del pasado. Era el último movimiento de Annette en un juego que sabía que algún día podríamos tener que jugar. Era su seguro. Me senté en el suelo de nuestro viejo dormitorio, dejando que el polvo bailara en los rayos de sol a mi alrededor. Mis dedos temblaron ligeramente al levantar el pestillo oxidado de la caja. Un aroma se levantó hacia mí, olor a papel antiguo y hierbas secas, un tenue fantasma de canela. Era el aroma de Annette. Encima estaba exactamente lo que esperaba. Cientos de tarjetas de recetas de su abuela, escritas con una hermosa caligrafía que se había desvanecido con los años. Pasé mi pulgar sobre una tarjeta de pan de jengibre. Una mancha de harina antigua aún visible en la esquina. Por un momento, una ola de dolor tan poderosa que casi me derriba me atravesó. Esto era ella. Esta era la mujer que amaba. Levanté cuidadosamente el montón de tarjetas para dejarlas a un lado. Y debajo, mi aliento se cortó. No pertenecía allí. Era una carpeta manila gruesa, crujiente y oficial, un contraste absoluto con la historia personal y descolorida de las recetas. No tenía etiqueta en el exterior. Mi corazón empezó a latir como un tambor lento y pesado contra mis costillas. La abrí. La primera página era un muro de texto legal denso. La mayor parte era un borrón de palabras que no entendía. Pero entonces mis ojos se enfocaron y ciertas frases saltaron claras como el día, de Annette Holloway Heritage Trust. Y debajo, irrevocable. Pasé la página. Mis ojos recorrieron las líneas buscando y finalmente lo encontré, la propiedad ubicada en calle ELM 14. Mi casa. Todo estaba allí, en blanco y negro, firmada por Annette y un notario público, fechada hace 5 años, justo después de su diagnóstico. Leí el párrafo clave 3 veces para asegurarme de que mis ojos no me engañaban. A mi fallecimiento, la propiedad no debía ser heredada por nuestro hijo. Debía ser donada en su totalidad a un Community Land Trust registrado, con el propósito expreso de desarrollar viviendas asequibles para familias locales. Me recosté contra la cama, los papeles crujían en mi mano y una sonrisa lenta se extendió por mi rostro. No era una sonrisa feliz. Era una sonrisa de asombro puro, sin adulterar. Annette, mi silenciosa y gentil Annette. Ella lo había visto años atrás. Había anticipado la oscuridad, la debilidad de nuestro hijo, y había construido un arca para protegernos de la inundación que sabía que podría llegar. No era un acto de duda. Era un acto de amor profundo e inquebrantable. Mi hijo intentaba vender una propiedad que jamás podría poseer. Intentaba robar un fantasma. Y en mi mano sostenía el último y brillante movimiento de mi esposa. Tenía el jaque mate. Cuando regresé a la casa de André, llevaba un álbum de fotos polvoriento y la pequeña caja de música de Annette. Los coloqué sobre la mesa,
como utilería para mi actuación. André y Brooke me miraban, sus expresiones una mezcla de lástima e impaciencia. Pensaban que el viaje me había suavizado, sumergido en una ola de nostalgia que me haría más manejable. No tenían idea de que acababa de armarme para la guerra. Durante la cena guardé silencio. Comí lentamente, meticulosamente. Incluso felicité a Brooke por su cocina, otro plato insípido y sin color que no sabía a nada. Mi calma parecía inquietarlos más que mi confusión fingida anterior. Intercambiaban miradas tratando de adivinar qué había cambiado. Probablemente pensaban que finalmente había alcanzado un estado de resignación pacífica, que había aceptado mi destino como un viejo olvidadizo que necesitaba cuidados. Después de retirar los platos, crucé las manos sobre la mesa. He estado pensando, dije, mi voz firme y clara. Tienes razón, hijo. Es hora de que deje de preocuparme por estas cosas. Estoy listo para firmar los papeles. Una ola de alivio cubrió el rostro de André. Era tan obvio que resultaba casi cómico. Lanzó una mirada triunfante a Brooke, una celebración silenciosa. La meta estaba a la vista. Eso es genial, papá, dijo, con voz empapada de falsa sinceridad. Me alegra que veas que solo estamos intentando ayudar. Sí, dije, mirándolo a los ojos, pero tengo dos condiciones. La sonrisa en su rostro se tensó un poco. ¿Condiciones? Soy un viejo, André, dije con un pequeño encogimiento de hombros autocrítico. Hago las cosas a la antigua. Quiero que mi abogado esté presente cuando firme, solo para revisar todo. Asegurarse de que las IES estén punteadas y las TIS cruzadas. Una formalidad, ¿entiendes? Se relajó de inmediato. Por supuesto. Un viejo senil pidiendo un abogado era totalmente coherente con el personaje. Un gesto sin significado, un último intento débil de sentir control. Claro, papá. Lo que te haga sentir cómodo, dijo magnánimamente. Y lo segundo, continué, este socio tuyo, el hombre que organizó esta maravillosa inversión para mí, quiero conocerlo. Quiero estar presente para agradecerle personalmente por ayudar a nuestra familia. Quiero darle la mano. André brilló. Mi petición era la validación máxima de su plan. No solo su padre senil aceptaba firmar, sino que también pedía agradecer al hombre que lo estaba ayudando a robar. La arrogancia, el orgullo cegador, se reflejaban en todo su rostro. Creyó que era la ceremonia de cierre, la vuelta triunfal final. No vio las fauces de la trampa cerrándose a su alrededor. Absolutamente, dijo. Organizaré la reunión en su oficina para mañana. Excelente idea. Se levantó, satisfecho de sí mismo, la imagen perfecta del hijo ejemplar. No tenía idea de que acababa de aceptar personalmente escoltar a su verdugo a su propia condena. La oficina de Silus Thorne era exactamente como esperaba. En el último piso de un rascacielos de cristal, mirando a la ciudad. La habitación era fría, no solo de temperatura, sino de espíritu. Un enorme escritorio de caoba, una pared de ventanas y nada personal. Sin fotos familiares, sin desorden. La guarida estéril de un depredador. Llegamos primero. André entró como dueño del lugar, con una amplia sonrisa confiada. Brooke estaba a su lado, vestida con un elegante traje blanco, luciendo como una mujer que acaba de ganar la lotería. Vibraban con una energía nerviosa y triunfante. Creían que era su coronación. Yo entré detrás, apoyándome levemente en mi bastón, interpretando mi papel hasta el final. Miré la imponente sala con ojos abiertos y ligeramente confundidos. Silus Thorne entró un momento después. Alto, impecablemente vestido, con ojos que no solo miraban, evaluaban. Saludó a André con un encanto pulido y practicado. André, un placer, dijo, voz baja y suave. Y este debe ser el hombre del momento. Volvió su sonrisa de tiburón hacia mí. André se rió. Papá, este es el señor Thorne, el hombre que nos ayuda a asegurar tu futuro. Asentí lentamente, mirándolo desde debajo de la ceja.
La última en llegar fue Ammani. Entró y toda la atmósfera cambió. No sonreía. Llevaba un maletín de cuero gastado y un sencillo traje oscuro. Irradiaba una autoridad tranquila e inquebrantable que hacía que la oficina cara de Thorne pareciera barata. Asintió brevemente a Thorne y a André, luego se situó junto a mi silla. Los dos bandos estaban frente a la vasta mesa. De un lado, André y Brooke, rebosantes de arrogancia y codicia. Del otro, Ammani y yo, armados solo con la verdad. El aire estaba cargado de palabras no dichas, mentiras y tensión. La tormenta había llegado. Era hora de que cayera el rayo. Silus Thorne se recostó en su enorme silla de cuero y juntó los dedos. Miró a André con aire de posesión. Bien entonces, empezó, voz suave como el aceite. Pasemos al asunto agradable. Tenemos ante nosotros un simple quit-claim deed, una formalidad para transferir la residencia principal del señor Holloway a su hijo para la gestión de activos. André, si puedes pasarle los documentos a tu padre. André extendió la mano ansioso, pero antes de tocar los papeles, Ammani puso su mano sobre la carpeta, deteniéndolo. No será necesario, dijo, voz firme y cortante. André se congeló, su mano suspendida en el aire. La sonrisa perfecta de Brooke se desmoronó. Thorne alzó una ceja, interrogante. Lo siento, dijo. Ammani lo ignoró. Abrió su maletín y sacó una carpeta gruesa de manila. Era la misma de la caja de hojalata de Annette. La colocó sobre el escritorio con un suave y definitivo golpe. Parece que hay un malentendido sobre la propiedad en cuestión, dijo Ammani, ojos fijos en André. Mi cliente, el señor Holloway, no puede firmar un quit-claim deed de la propiedad en calle ELM 14 por una razón muy simple. Él no la posee. El rostro de André cambió lentamente, agonizantemente. Primero, confusión, un ligero fruncido de ceño. Me miró como si yo fuera la fuente de esta broma absurda. Luego, cuando Ammani abrió la carpeta, la confusión se convirtió en incredulidad. Su boca se abrió levemente, iba a desestimar esto como tonterías seniles, pero Ammani comenzó a leer. De Annette Holloway Heritage Trust. Un fideicomiso irrevocable establecido hace 5 años. El único activo de este fideicomiso es la propiedad ubicada en calle ELM 14. El rostro de André se volvió blanco, no pálido, sino cadavérico. El hijo exitoso y confiado desapareció, reemplazado por un niño aterrorizado atrapado en una mentira. Miraba los papeles, luego a mí, con los ojos abiertos en un horror creciente y enfermizo. Brooke no entendía los términos legales, pero comprendió la expresión en el rostro de su esposo. El brillo triunfante en sus ojos se apagó. André, susurró, voz apenas un hilo. ¿De qué está hablando? Silus Thorne ya no sonreía. La máscara de empresario encantador había caído por completo. Sus ojos, antes confiados y perezosos, ahora se entrecerraban, fríos y concentrados en los documentos de Ammani. El tiburón había olido sangre, pero no era mía. Miró a André, por primera vez, vi un destello de verdadera ira depredadora. Había sido engañado. Ammani no miró a Thorne ni a Brooke. Solo miró a André, el niño que había conocido desde que estaba en pañales. ¿Qué significa esto, André? Dijo, sin una pizca de lástima. Que esta casa no ha pertenecido a tu padre durante los últimos 5 años. Pertenece a un fideicomiso, creado por tu madre para proteger el legado familiar. Tu padre no puede darte lo que no tiene. Estás intentando vender una casa que nunca fue tuya. El silencio que siguió fue tan completo que pude escuchar el lejano murmullo del tráfico 50 pisos más abajo. André estaba paralizado, rostro de devastación absoluta. Pero Ammani no había terminado. Dejó que el silencio colgara un largo y doloroso momento antes de dar el golpe final. Lo que has hecho aquí, André, va más allá de una disputa familiar. Va más allá de una mentira. Cuando creas conscientemente un documento fraudulento, un quit-claim deed de una propiedad que no posees con la intención de usarlo como garantía para un préstamo,
Hizo una pausa, sus ojos recorriendo del rostro destrozado de André al pétreo de Thorne. Eso se llama fraude bancario. Y cuando la entidad a la que intentas defraudar es un fideicomiso legalmente establecido, el crimen se eleva significativamente. Ya no hablamos de un asunto civil. Hablamos de un delito federal. Esa palabra rompió el hechizo. Federal. Una palabra que llevaba peso, que significaba consecuencias graves y cambiantes para la vida. Brooke emitió un pequeño sonido herido, como un animal moribundo. No, gimió. No. Pero fue Silus Thorne quien reaccionó primero. El tiburón había estado rodeando, y ahora atacó. Saltó de su silla, su compostura calma y controlada desapareció por completo, reemplazada por una furia cruda y desatada. «No tengo parte en esto», gruñó, voz baja y amenazante. «Este pequeño gusano vino a mí. Juró que la casa era suya, libre y clara. Me trajo documentos falsos, una tasación falsa. Me mintió». Thorne miró a Manny, ojos encendidos. «Yo soy la víctima aquí. Me engañaron». El caos estalló. Brooke comenzó a sollozar, fuertes y feos sollozos sin la gracia performativa de su persona en línea. Era un dolor real, desgarrador. «André, diles que no es verdad», lloraba. «Diles». Pero André no podía hablar. Solo permaneció allí, encorvado en su silla, un hombre completamente destruido. La ilusión del éxito, la fachada cuidadosamente construida durante años, había sido obliterada en menos de 5 minutos. Se veía pequeño, patético. Toda pelea se había ido. Thorne caminaba por la habitación como un tigre enjaulado. «Esto es un desastre», escupió, pasando la mano por su perfecto cabello. No nos estaba hablando a nosotros. Hablaba consigo mismo. Un caso federal. Mi reputación destruida. Se volvió hacia André nuevamente. «Idiota, idiota pequeño hombre. ¿De verdad pensaste que podría salirte con la tuya? ¿Que no lo descubriría?» Yo observaba todo, un espectador silencioso en la tormenta que había creado. No sentí alegría. No sentí triunfo. Ver a mi hijo desmoronarse, ver su vida detonarse ante mis ojos, fue lo más doloroso que había presenciado. Pero mientras miraba los escombros, la esposa sollozante y el depredador arruinado, supe que debía suceder. Era la única manera. El veneno debía ser extraído. Las mentiras debían ser quemadas. Este era el terrible precio necesario por la verdad. Todas las miradas estaban sobre André y Thorne, pero mi atención se dirigió a Brooke. Fue ella quien se rompió primero. Los sollozos que comenzaron como susurros se convirtieron en un colapso histérico total. Esto no era el dolor tranquilo y digno que mostraba en línea. Era el sonido crudo y feo de un mundo que se acababa. Su maquillaje, aplicado con meticulosidad, comenzó a correrse, dejando surcos negros sobre sus pálidas mejillas. Su impecable traje blanco, símbolo de su éxito fabricado, ahora parecía un disfraz para una tragedia. «Nuestro viaje a Aspen», gritaba, con la voz quebrada. Sus palabras eran incomprensibles, pero revelaban todo. No lloraba por la traición de su esposo ni por mi dolor. Lloraba por la pérdida de su estilo de vida, por las vacaciones, los bolsos, los likes, los seguidores. Lloraba por la muerte de su marca, mis seguidores, mis colaboraciones, todo. Enterró su rostro en sus manos, los hombros temblando violentamente. Todo se ha ido. Todo está arruinado. Miró a André, pero no había amor en sus ojos, solo una acusación ardiente y furiosa. «Me lo prometiste», chilló, su voz aguda. «Me prometiste que todo estaba bien. Mentiroso». Toda la imagen que había construido, la fantasía cuidadosamente curada de una vida perfecta, había sido incendiada en aquella oficina fría y estéril, y ella gritaba desde dentro de las llamas. Fue un colapso completo, no de una persona, sino de una persona pública. Y era un espectáculo lamentable y devastador de contemplar. En medio del caos, me puse de pie lentamente.
El bastón en el que me apoyaba ahora se sentía como un cetro de rey. Todas las miradas de la habitación se volvieron hacia mí. La ira, los sollozos, el pánico, todo se volvió silencio. No miré a Thorne. No miré a Brooke. Miré a mi hijo. Todavía estaba encorvado en la silla, una versión vacía del hombre que fingía ser. No me devolvía la mirada. Solo miraba el suelo pulido como si allí estuvieran las respuestas a su vida arruinada. Tu madre, comencé, con voz baja pero que llenaba la sala, siempre vio lo mejor en ti, André. Incluso cuando tú no podías verlo en ti mismo. Sabía que tenías un buen corazón, pero también conocía tu orgullo. Tu miedo al fracaso podría haberte llevado por un camino oscuro. Di un paso más cerca, parado sobre él, no como un vencedor, sino como un padre. No creó ese fideicomiso para castigarte. Lo creó para protegerte. Sabía que este mundo de dinero fácil y éxito falso podría devorarte. Intentaba proteger el legado de la familia, André. Y ese legado no es una casa. No es un número en una cuenta bancaria. Se trata de integridad. Se trata de conocer la diferencia entre lo real y lo que es solo para mostrar. Metí la mano en mi bolsillo y saqué mi vieja billetera desgastada. Saqué una sola tarjeta de presentación arrugada y la puse sobre la mesa frente a él. Era la tarjeta del director de la Organización de Fideicomisos Comunitarios, la entidad que ahora era dueña de nuestra casa. Te dejó una oportunidad, hijo, dije suavemente. Un camino de regreso. Puedes ir con ellos. Ofrecer tu ayuda. Tomar un martillo. Aprender lo que realmente significa construir algo real con tus propias manos. No por dinero, no para mostrar, sino por tu propia alma. La elección es tuya. No necesitaba presentar cargos. No necesitaba verlo en la cárcel. El mundo que había construido para sí mismo ya era su prisión. Yo solo le había entregado la llave. Si decidía usarla, dependía de él. Sin una palabra más, me giré y caminé hacia la puerta. Ammani me siguió, apoyando brevemente su mano en mi hombro. No miré hacia atrás, hacia los escombros que dejaba, los llantos, los gritos, las ilusiones destrozadas. Salí de esa fría torre de vidrio y me adentré en el sol de la tarde. Por primera vez en mucho tiempo, sentí paz. No había destruido a mi hijo. Había protegido el legado de mi esposa. Había defendido mi dignidad. El orden había sido restaurado. Y esa era una victoria que valía más que cualquier casa o cualquier cantidad de dinero. Esa experiencia me enseñó una lección final. Una lección de mi esposa, Annette. El verdadero legado de una familia no es la propiedad ni el dinero que dejas, sino la integridad y la sabiduría que proteges para el futuro. Mi hijo se estaba ahogando en un mundo de éxito falso. Y en su desesperación intentó arrastrarme con él. Aprendí que, a veces, el mayor acto de amor no es proteger a tus hijos de sus errores, sino obligarlos a enfrentar una verdad dura y dolorosa. Tenía que proteger nuestro verdadero legado, uno construido sobre la dignidad, del espejismo de riqueza que puede destruir a una familia desde adentro.